¿Qué tal? Bienvenidos al curso de transferencia de calor. Vamos a ver de qué trata este curso de transferencia de calor. Bueno, pues tenemos que la transferencia de calor se ocupa del estudio de las tasas a las que se produce el intercambio de calor entre una fuente caliente y un receptor frío. En las industrias de proceso hay muchas operaciones que involucran la transferencia de energía en forma de calor, por ejemplo, la evaporación, la destilación, el secado, entre algunas otras. Y también se lleva a cabo reacciones químicas a escala comercial con desprendimiento o absorción de calor. También es necesario evitar la pérdida de calor desde un recipiente caliente o un sistema de tuberías hacia el ambiente. En todos estos casos, el principal problema es la transferencia de calor a la velocidad deseada. El conocimiento de las leyes de transferencia de calor, los mecanismos de transferencia de calor y los equipos de transferencia de calor de proceso es de gran importancia desde el punto de vista de control del flujo de calor de la manera deseada. Es un hecho bien establecido que si dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, el calor fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo relativamente frío. Y esto depende, pues, básicamente de la segunda ley de la termodinámica. El flujo neto de calor siempre va en dirección a la disminución de la temperatura. Siempre va a ir de donde hay más calor hasta donde hay menos calor. Eso es lo que rige la transferencia de calor. Hablando de los términos de transferencia de calor, primeramente pues definamos qué es el calor, ¿verdad? El calor se define como una forma de energía que se encuentra en tránsito entre una fuente caliente y un receptor frío. Eso es el calor, no es energía. Nótese aquí, el calor no es igual a la energía. El calor es una forma de energía que se encuentra en tránsito entre una fuente caliente y un receptor frío. ¿Sale? Entonces, la transferencia de calor depende únicamente de las temperaturas de dos cuerpos o sustancias o partes de un sistema. Tienen que ser dos partes siempre, ¿no? De un sistema, de un cuerpo, de dos sustancias, para que se lleve a cabo, pues, esta transferencia de calor. En otras palabras, las temperaturas se pueden denominar como el nivel de energía térmica, el calor, ¿sale? Es decir, la alta temperatura de un cuerpo es la indicación del alto nivel de contenido de energía térmica que contiene el cuerpo. Vamos a ver los modos de transferencia de calor. Ustedes ya deben de conocer cuáles son estos, ¿no? Hay tres modos o mecanismos distintos de la transferencia de calor. Pues el primero que vemos es conducción, el segundo es convección y el tercero es radiación. ¿Sale? Estos son los tres mecanismos por los cuales se puede transferir calor. ¿Sale? Entonces el calor puede fluir por uno o más de los tres mecanismos o modos básicos que estamos viendo en esta diapositiva. Primero veremos brevemente estos tres modos de transferencia de calor y luego vamos a considerar ver cada uno de ellos a detalles a lo largo del curso. ¿Sale? Bien. ¿Qué es la conducción? Es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otra parte del mismo cuerpo o de un cuerpo a otro que está en contacto físico con él. Uno que esté juntito a él o que esté muy cerca, eso es la conducción, ¿sale? Sin desplazamiento apreciable, aunque hay que tener en cuenta que aquí las partículas están vibrando, ¿sale? Bien, la conducción está restringida al flujo de calor en los sólidos. Por lo general, conducción siempre lo vamos a tratar sobre sólidos, ¿sale? Sobre eso vamos a estar trabajando. Y bueno, ¿cuáles serían esos ejemplos de conducción? Pues bueno, tenemos el flujo de calor a través de la pared de ladrillo de un horno, ahí podría ser un ejemplo, ¿sí? La lámina de metal de una caldera también podría ser otro ejemplo. La pared de metal de un tubo de intercambiador es otro ejemplo también de cómo se puede transferir calor por conducción. Bien, ¿qué cosa es la convección? Bueno, la convección es la transferencia de calor de un punto a otro dentro de un fluido, ya sea un gas o un líquido, ¿sale? Mediante la mezcla de porciones calientes y frías del fluido, ¿sale? Se atribuye al movimiento macroscópico del fluido, esa es la convección. La convección siempre va a estar trabajando sobre el movimiento macroscópico de un fluido, ya sean líquidos o gases. Entonces, la convección está restringida a flujo de calor en los fluidos. ¿Sí? Ojo aquí, convección solo está restringida al flujo de calor en los fluidos y está estrechamente asociada con la mecánica de fluidos. ¿Vale? En el tipo de convección natural, el movimiento del fluido resulta de la diferencia de densidades de flujo más caliente y más frío que surge de la diferencia de temperatura entre la masa del mismo. En la convección forzada, el movimiento del fluido se produce por medios mecánicos como un agitador, un ventilador o una bomba. ¿Sale? Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos de transferencia de calor principales por convección? Pues vamos a ver cuáles son ellos, ¿no? Pues puede ser el calentamiento de una habitación por medio de un radiador de vapor, ¿sí? Un calentador. Eso puede ser un ejemplo. Tenemos el calentamiento de agua en sartenes. Eso también podría ser otro ejemplo, aunque sartenes es un poco raro, yo diría unas ollas, ¿no? Pero bueno, está aquí en sartenes, no pasa nada.
Y también, pues, el flujo de calor a un fluido bombeado a través de una tubería caliente. Esos son ejemplos de transferencia de calor por convección. Bueno, teníamos la tercera que hace referencia a la radiación. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, la radiación se refiere a la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro a través del espacio, ¿sale? Que no está en contacto con él mediante ondas magnéticas, ¿no? O sea, este tipo de transferencia de calor, pues no tiene que estar forzosamente en contacto, pero mediante ondas electromagnéticas esto se está, pues poniendo en contacto con todo lo que se encuentra a su alrededor. Tenemos algo más o menos así, dando de vueltas ahí en todo el espacio y bueno, está chocando con ciertos materiales por los cuales se está transfiriendo esta calor. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos de la transferencia de calor por radiación? Bueno, pues es la transferencia de calor del Sol a la Tierra y la pérdida de calor de una tubería de vapor sin revestimiento al ambiente. Esos son ejemplos de transferencia de calor por radiación. Entonces, tanto la conducción como la convección ocurren solo en presencia de un medio material, mientras que la radiación puede ocurrir incluso en el vacío y no se requiere ningún medio material para que el flujo de calor por radiación funcione. Y bueno, observamos que el flujo de calor por conducción es lento, lo que estábamos viendo de los tres tipos de transferencia de calor. El de conducción es el más lento de todos, después el término medio es el de por convección, y el que es extremadamente rápido o muy rápido es el que es por radiación. Por radiación la transferencia de calor se da mucho más rápida. Entonces la más lenta es conducción, la mediana o la regular es por convección y la más rápida es por radiación. Enfoquémonos ahora solamente a una de ellas. Hablemos de conducción. ¿Y de qué va la conducción? Bueno, pues la conducción en nuestra observación común, cuando algún objeto material se calienta en un punto, en un instante, unos minutos, unos segundos, pues el resto del material pues va a estar de la misma forma, igual de caliente que en ese punto, ¿sí? Va a llegar un punto en el que todo va a estar caliente, ¿sale? Entonces lo importante aquí, si algo se está calentando en un punto, en un lapso de tiempo, todo ese material va a encontrarse a esa temperatura, ¿sale? Entonces, esto muestra que el calor fluye a través del objeto desde la región de alta temperatura hasta la región de baja temperatura. La transferencia de calor siempre va a ir de donde hay más calor a donde hay menos calor, siempre va a ser así. Entonces, el flujo de calor de esa manera se denomina, pues, conducción de calor o simplemente conducción, porque llega a un punto y entonces empieza a conducir hacia los lados y esto empieza a expandirse y bueno, la temperatura llega a un equilibrio donde las partículas del objeto participan en el proceso, pero no se mueven corporalmente desde la región caliente de alta temperatura a la región fría o de baja temperatura. Entonces aquí simplemente las moléculas están vibrando, se mantiene el calor en un punto y esa misma vibración de las moléculas hace que se conduzca ese calor a través de todo el resto de partículas o moléculas que se encuentran en ese cuerpo que estamos trabajando. Bueno, la conducción es de modo de transferencia de calor en el que un medio material que transporta el calor permanece en reposo. La conducción es el modo de transferencia de calor en el que un medio material que transporta calor permanece en reposo y así es como entendemos nosotros la conducción. La conducción ocurre por la colisión de las moléculas que vibran alrededor de las posiciones relativamente fijas, lo que decíamos, viene aquí, están vibrando estas moléculas, así como las ven, y pues bueno, ese movimiento hace que el calor se transfiera pues a través de ellas, y es por eso que después de que un punto está mucho tiempo recibiendo temperatura, hace que el resto de las partículas también se calienten, ¿vale? En los líquidos y sólidos, donde ocurre poca o ninguna migración, el calor se transfiere por colisión de moléculas en vibración. Así es como se está moviendo por conducción, ¿sale? Las moléculas de una sustancia están siempre en estado de vibración. Por lo general, siempre está vibrando todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sale? Cuando la sustancia se calienta en uno de sus lugares, las moléculas de ese lugar reciben energía y comienzan a vibrar con amplitudes más grandes de las que están comúnmente pues adecuadas. La frecuencia incrementa, ¿sale? Como resultado del aumento de la amplitud, chocarán con las moléculas vecinas y en el proceso transferirán una parte de su energía a las moléculas vecinas. Y es por eso que empieza a moverse todo el calor que tenemos ahí asociado, ¿sale? Entonces, miren, tenemos aquí las moléculas, están bien contentas, están todas tranquilas, ahí nadie las está molestando, están vibrando. Cuando se agrega una fuerza externa, entonces empiezan a calentarse. Y lo que pasa es que este calor
se empieza a conducir a través de todo el material que tenemos ahí, ¿sí? Va a ir pasando hasta que todas estén completamente, pues, a la temperatura que se está imponiendo aquí, ¿vale? Bien. Este proceso ocurre repetidamente y por lo tanto da como resultado un flujo de calor de una molécula a otra a lo largo de la ruta de flujo de calor, o sea, es decir, a través de la sustancia. O sea, estos dos se van a ir calentando a lo largo, siguen vibrando estas moléculas y bueno, van transfiriendo calor al resto de sus compañeras que se encuentran ahí hasta que todo se encuentre en equilibrio. Entonces, es el flujo de calor que ocurre debido al intercambio de energía de una molécula a otra sin movimiento apreciable de moléculas o debido al movimiento de electrones libres. Ustedes pueden definir como ustedes quieran la conducción. Es un hecho que la conducción ocurre solo en sólidos, líquidos y gases, aunque dice la literatura que lo estudiamos principalmente en sólidos. Entonces, pero la conducción puede ocurrir tanto en sólidos, líquidos y gases sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, pero se encuentra que la conducción pura se presenta solo en sólidos y es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, ¿sale? Con gases y líquidos está presente con convección la transferencia de calor, ¿sí? Por lo que consideremos aquí la conducción de calor en sólidos para una mejor comprensión del mecanismo de conducción, como la convección no está presente en los sólidos. Entonces, simplemente vamos a suponer que para los sólidos solamente vamos a trabajar con conducción para evitarnos más problemas más adelante. Aunado a esto, todo tiene que ver con la ley de Fourier, ¿sale? Entonces, la ley física que rige la transferencia de calor a través de un material uniforme, siempre que exista una diferencia de temperaturas por un modo de conducción, fue dada por el científico francés Joseph Fourier, ¿sale? Y la ley de Fourier establece que la tasa de flujo de calor por conducción a través de un material uniforme, que está fijo, es directamente proporcional al área normal a la dirección de flujo de calor y al gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor. Entonces siempre va a ser importante ver la dirección de flujo que tenemos o la dirección que tenemos de calor en nuestro proceso. Matemáticamente hablando, pues la ley de conducción de calor de Fourier para flujo de calor en estado estacionario viene dado de la siguiente manera. Me dice que el calor es proporcional al área multiplicada por el gradiente de temperatura, ¿sale? Que en otras palabras, el calor es igual a menos K por A, que es el área, por la diferencial de la temperatura. Entonces definamos cada una de ellas. Tenemos entonces que Q es la tasa de flujo o tasa de transferencia de calor y está expresada en watts, ¿sale? La tasa de calor o la velocidad de calor o el calor que se está emitiendo siempre va a estar expresado en watts, ¿sale? A, pues va a ser el área y en el sistema internacional en metros cuadrados y en el sistema inglés va a estar en pies cuadrados, ¿vale? Por otro lado, tenemos la temperatura. La temperatura va a ser expresada en esta ecuación en grados Kelvin. N, pues N es la distancia media normal de la superficie, es decir, la longitud del camino de conducción a lo largo del flujo y está expresado en metros. Sí, eso es lo que es N, la distancia media. Y ahí tenemos definida toda la expresión para calcular el calor por conducción. Y bueno, finalmente la parte de la derivada del tiempo entre la derivada de N, pues es la tasa de cambio de temperatura, como habíamos mencionado, con la distancia media, ¿sí? En la dirección de flujo de calor, también llamado gradiente de temperatura. Y las unidades que tiene esta sección es de kelvins entre metro. Nos faltaba una variable más y esta variable es una constante de proporcionalidad. Y se llama esto de aquí, esta letra K minúscula, se llama conductividad térmica, ¿sí? Y es una propiedad física que depende del material que se esté utilizando. El signo negativo, bueno, el signo negativo se incorpora en la ecuación porque el gradiente de temperatura es negativo. O sea, ¿por qué es negativo? Bueno, por la diferencia de temperaturas. El resultado es un negativo, ¿sale? ¿Y por qué es negativo? Bueno, ya que hay un aumento de N, hay una disminución de T, es decir, la temperatura disminuye en dirección al flujo de calor. Entonces ahí tenemos que ver si vamos de donde hay más a donde hay menos, posiblemente el resultado de esa diferenciación sea un signo negativo. Mucho ojo con eso, ¿sale? Y hace que el flujo de calor sea positivo en las direcciones de la disminución de la temperatura, ¿sale? Por eso es que este signo aquí es negativo, aunque en algunos casos puede trabajarse con signo positivo y eso depende del caso. Entonces, la ley de Fourier para una conducción de calor unidireccional en estado estacionario, por ejemplo, la dirección en X, se convierte en lo siguiente. Entonces, vamos a trabajar sobre un espacio en X y para nosotros siempre es mejor trabajar sobre un espacio X que en un espacio N, ¿sale? Entonces, lo único cambio que se hizo de esta ecuación con la anterior es que ahora en vez de colocar N, colocamos el valor de X. Ahí está. Y sigue siendo la misma expresión con las mismas variables, con las mismas unidades. X sigue estando en metros.
Otra manera de expresar al calor es usar la Q minúscula, pero esta Q minúscula, que es el flujo de calor, está en unidades de área, o sea, está por unidad de área. El calor expresado en unidad de área, y eso se va a representar con la letra Q minúscula. El calor solito en watts se va a expresar solamente con Q mayúscula, pero cuando tenemos por unidad de área, se va a expresar de esta manera. Entonces, mucha atención con esto que tenemos aquí. Simplemente es despejar esta de aquí para acá, y esto ahora va a ser Q, el calor por unidad de área. Y bueno, redefinimos para no confundirnos. Q es la tasa de flujo de calor, es decir, el flujo de calor por unidad de tiempo expresado en watts, ¿sale? Y Q minúscula, pues es el flujo de calor también, es decir, la tasa de flujo de calor, pero por unidad de área en watts por metro cuadrado. ¿En la dirección? ¿En qué dirección? En la dirección X, ¿sale? Entonces ahí tenemos las dos expresiones para el calor. El calor, la tasa de calor nada más, y la tasa de calor expresada por unidad de área. Entonces no confundir, estas dos no son iguales, esta tiene unidades de área, esta simplemente tiene unidades de watts o joules por segundo. El flujo de calor se define como la cantidad de transferencia de calor por unidad de área, por unidad de tiempo, o la tasa de transferencia de calor por unidad de área. ¿Sale? Ahí está. Q entre A, que eso es la tasa de calor o el flujo. Entonces, hablando de la conductividad térmica, bueno, la constante de proporcionalidad K dada en la ecuación, esa que tenemos aquí, pues la podemos definir. Yo la puedo despejar de esta ecuación y conocer las unidades que tiene esta variable K. ¿Sale? Esta se denomina conductividad térmica, y te decía yo, tiene mucho que ver con el tipo de material para obtener los valores de esta conductividad. El material y la temperatura se relacionan para tener este valor que tenemos aquí. Entonces, esta es una propiedad característica del material a través del cual fluye el calor y es función de la temperatura. Entonces, valores de K siempre van a depender de la temperatura. La conductividad térmica en la transferencia de calor es análoga a la viscosidad en el movimiento de fluidos. ¿Se acuerdan de sus esfuerzos cortantes y todo esto? Bueno, esto es análogo, o sea, es muy parecido a ese cálculo. ¿Sale? Entonces, la conductividad térmica de una sustancia es una medida de la capacidad de la sustancia para conducir calor. ¿Vale? Cuanto mayor sea el valor de la constante K, mayor será la cantidad de calor conducido por esa sustancia. ¿Sí? La conductividad térmica es la cantidad de calor que pasa a través de un material de una unidad de espesor con una unidad de área de flujo de calor en la unidad de tiempo cuando se mantiene una unidad de diferencia de temperatura en las caras opuestas del material. Esta se define como la propiedad de un material dado que indica una habilidad o una capacidad para conducir calor. ¿Sí? Entonces, si Q es igual a K por A, por la diferencial del tiempo con respecto a la distancia o al espesor, ahorita vemos que es X, ¿sale? Decimos que Q se mide en watts o joules por segundo. Acuérdense, joules por segundo es un watt, ¿sale? El área está en metros cuadrados, el valor de X está en metros, ¿sale? Y el valor de la temperatura va a estar en grados Kelvin, ¿ok? Bien, decía yo, de esta ecuación podemos despejar la variable K, ¿sí? De conductividad. Esta la podemos despejar para ver qué unidades tiene. Entonces, despejamos K de esta ecuación. Esta que está aquí, dividiendo, pasa por acá multiplicando, y nos queda la siguiente expresión. Me queda esta expresión, y obviamente el resto que está multiplicando, acá pasa del otro lado dividiendo. Y ahí está. Tenemos que K es igual a menos el calor por la diferencial en X, entre el área por la diferencial de la temperatura. Y si vemos las unidades, estas están en watts, estas están en metros, estas en metros cuadrados, estas están en kelvins. Pero lo que vamos a ver es lo siguiente, esta con esta se cancela una, y me quedan joules sobre segundo por metro por grado Kelvin. Y entonces, tenemos que la conductividad térmica en el sistema internacional está expresada en watts sobre metro por Kelvin. Esas son las unidades de la conductividad térmica que estamos denominando nosotros con la letra K. La conductividad térmica depende de la naturaleza del material y de su temperatura. ¿Sí? Entonces, las conductividades térmicas de los sólidos son más altas que las de los líquidos, y los líquidos tienen conductividades térmicas más altas que los gases, y así consecutivamente, ¿sale? En general, la conductividad térmica de los gases oscila entre 0.06 y 0.6 watts por metro por Kelvin, ¿sale?
Entonces, la conductividad térmica de los líquidos oscila entre 0.09 y 0.7 watts metro por grado Kelvin. La conductividad térmica de los metales varía de 2.3 a 480 watts por metro por Kelvin, ¿sale? Bien. Los materiales que tienen valores más altos o los valores más altos que se encuentran de conductividad térmica se denominan buenos conductores de calor y algunos de ellos son los siguientes. Tenemos primeramente que el mejor conductor de calor es la plata, por eso es que se ocupa en bastantes sistemas, el mejor conductor es la plata y tiene una conductividad térmica de 420 watts metro por grado Kelvin, ¿sale? Seguido del cobre rojo. El cobre rojo tiene una conductividad de 395 watts metros por grado Kelvin. Después tenemos al oro con una conductividad de 302 watts metro por Kelvin, ¿sale? Después viene el aluminio con una conductividad de 200 watts metros por Kelvin, ¿sale? Y los materiales que tienen valores bajos de conductividad térmica, menos de 0.2 watts por metro por Kelvin, se denominan y se utilizan como aislantes térmicos para minimizar la tasa de flujo de calor. Por ejemplo, amianto, lana de vidrio, corcho y algunos otros. Entonces es importante conocer las conductividades térmicas de los materiales y para esto existen una serie de tablas que también podrías encontrar en el PERRI. ¿Sale? Muy bien, sigamos. Para rangos de temperaturas pequeñas, la conductividad térmica puede tomarse como constante, pero para rangos de temperaturas grandes varía linealmente con la temperatura y la variación de la conductividad térmica con la temperatura viene dada por la siguiente relación. K es igual a A más BT. Prácticamente esta es la ecuación de la línea, ¿sale? Donde A y B son constantes empíricas, ¿sale? Y T o la temperatura viene expresado en grados Kelvin. Entonces también hay que usar unas tablitas para poder calcular los valores de la conductividad térmica de ciertos materiales, encontrando valores de A y de B para cada uno de estos materiales. Tenemos conducción de estado estacionario unidimensional. Bueno, la conducción de calor en estado estacionario es un caso más simple en el sentido de que la temperatura en cualquier punto de material no varía con el tiempo, sino que se mantiene. Oh, ok. La temperatura es independiente del tiempo y es función de la posición en el sólido conductor. Ah, ok, eso es función del sólido conductor. Depende de lo que estemos hablando, del material que estemos trabajando. La conducción de calor unidimensional implica que el gradiente de temperatura existe solo en una dirección, lo que hace que el flujo de calor sea unidireccional, o sea, solamente en una dirección. Los casos de flujo de calor a través de una pared plana, un cilindro circular, una esfera y aletas largas pueden analizarse mediante una conducción unidimensional en estado estacionario. Son estos equipos o estos procesos en los que podemos mencionar que la conducción está en estado unidimensional. ¿Sale? Bien, entonces hablemos de la derivación de la tasa de calor por conducción a través de una pared plana y una pared compuesta. ¿Sale? Obviamente estamos trabajando con sólidos, si ustedes se dan cuenta de eso. Bien, para el caso de la pared plana de espesor uniforme tenemos lo siguiente. El flujo de calor a través de la pared de un tanque agitado que contiene un fluido frío o caliente o la pared de un horno grande pueden ser ejemplos de flujo de calor unidimensional, ¿sí? Entonces consideremos la siguiente figura. Supongamos que esto es una pared. Estamos viendo una pared, ese es el lado que se encontraría de frente, este es el espesor de la pared y esta es la otra cara de la pared. Es como si fuera esta misma la pared, pero simplemente la estamos desdoblando. Si estamos desdoblando la pared, este lado es la cara caliente y este lado es la cara fría. Vamos a tener un flujo de calor que se va a estar introduciendo a esta pared y vamos a empezar con una temperatura T1, que es la posición que se va a encontrar más caliente, hasta una temperatura 2, que es la posición más fría. Y entonces, la variación de temperatura pues va dependiendo de la dirección que lleva el flujo de calor. Y vamos a ir viendo cómo esa temperatura pues se va a ir disminuyendo hasta que llegamos a este punto, ¿sale? Y entonces de esa diferencia de temperaturas podemos conocer también los valores de K, dependiendo del material que estemos trabajando. Y ahí está. Aquí tenemos el diferencial en X, aquí tenemos cuando X vale 0 y aquí tenemos cuando X vale X. Si viéramos esto, la pared de frente, sería nada más esta parte de aquí. Aquí tendríamos X0 y aquí tendríamos X igual a X. Y ese diferencial, pues es más que nada el espesor que tiene la pared. Entonces considere que la pared está hecha de un material de conductividad térmica con un valor K y tiene un espesor uniforme que denominaremos X y un área de sección transversal que vamos a denominar A. ¿Sale? Supongamos que K es independiente de la temperatura
y que el área de la pared es muy grande en comparación con el espesor, de modo que las pérdidas de calor por los bordes son despreciables. Una cara caliente está a temperatura T1, o sea, esta temperatura tiene X temperatura. Obviamente es más alta, por eso es que se encuentra en esa posición. Y después tenemos otra cara, pues, que está completamente fría, ¿sí? Que es la cara T2, ¿sí? Entonces dice, T1 es una cara está en una cara fría que es T2. Bueno, ambas paredes son isotérmicas, ¿sale? Entonces tenemos la pared caliente y la pared fría. La dirección de flujo de calor es perpendicular a la pared y T varía con la dirección al eje. Entonces aquí vemos cómo el desplazamiento es perpendicular y el valor de la temperatura pues va variando conforme nos vamos acercando desde X igual a 0 hasta X igual a X. ¿Sí? Entonces, como en estado estacionario no puede haber ni acumulación ni agotamiento de calor dentro de la pared plana, el calor es constante a lo largo de la trayectoria de flujo de calor. ¿Sale? El calor se va a mantener constante. Entonces, el uso habitual de la ley de Fourier requiere que la ecuación diferencial, esta que habíamos analizado hace un momento para conocer el calor, pues se integre en todo el camino desde x igual a 0 hasta x igual a x, o sea, desde este punto hasta este punto, ¿sale? Que es el espesor total de la pared, ya que normalmente conocemos las temperaturas solo en las caras, solo conocemos la temperatura en esta cara y la temperatura en esta otra cara. Entonces vamos a integrar para conocer todo el desplazamiento del flujo de calor. Entonces hacemos una separación de variables, como ustedes ya saben, esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando, integramos, y aquí también integramos con respecto al tiempo. Recuerda que menos k y a son constantes y salen afuera de la integral. Nos va a quedar la ecuación de esta manera. Vamos a integrar a q desde x igual a 0 hasta x igual a x en el diferencial x, este espesor que tenemos acá. Y esto va a ser igual, pues, a menos k por el área. Acuérdate que el área va a ser una, porque no importa que sea esta cara o esta cara, debe de tener la misma área, ¿sale? Y vamos a integrar con respecto a la diferencia de temperaturas, ¿sale? Y vamos a ir desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Y ahí el resultado, ¿por qué tenemos este negativo? Porque aquí esta es más alta y esta es más baja. Entonces el resultado de esto va a darme un negativo. Y esto se podría arreglar para que este sea positivo colocando la temperatura 2 aquí y la temperatura 1 acá. Y esto en automático sería positivo. Mucho ojo aquí con esto que estamos haciendo. Este cambio que haríamos aquí haría que este signo sea positivo. Entonces mucho cuidado. Si vas a trabajar con esta expresión como la estás viendo, el signo aquí tiene que ser negativo. Si aquí vas a poner la temperatura 2 y aquí la temperatura 1, este signo tiene que ser positivo. Mucho ojo con esta parte en la integral. ¿Sale? Y entonces, resolviendo esto de aquí, yo sé que la integral de x va a ser x cuando vale x y cuando vale 0. Entonces, el resultado aquí nada más va a ser x y de este lado va a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1, aún manteniendo el signo negativo acá. ¿Por qué? Porque aquí es 2 y aquí es 1. Mucho ojo con esta parte. ¿Vale? Entonces, reordenando, tenemos lo siguiente. El calor va a ser igual al valor de K por el área, por la diferencia de temperaturas entre X. Y aquí tenemos una expresión para el calor cuando hablamos de paredes planas. Ahí está una de las ecuaciones que estamos viendo. Vamos a redefinir esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, yo puedo expresar esa diferencia de temperaturas como un delta T. Esta sigue siendo esta que tenemos aquí. Simplemente yo dije, esto es un delta T. Ahí está. Y estoy en lo correcto. Esto es delta T. Listo. Ahora, yo puedo expresar esto de esta manera y van a decir ustedes, ¿pero por qué? ¿De dónde sacó esto? Ah, bueno, mira, yo puedo bajar esta a la parte de abajo. Acuérdate que este va a ser un entero. Si coloco un entero, aquí voy a poner un 1, medios con medios y extremos con extremos y regreso a esta ecuación sin ningún problema. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a llamar a esto R. ¿Y por qué R? Porque necesito saber el valor de la resistencia. Entonces, esto para aquí va a ser R. Y entonces Q va a ser igual a delta T entre R. ¿Y qué es R? Bueno, R que es igual al valor de X entre la conductancia por el área es la resistencia térmica. Entonces, esto de aquí expresa resistencia térmica y la voy a expresar con la letra R. Entonces, puedo sustituir esto por esto que está aquí y ahora la expresión de calor me queda de esta manera. Y bueno, Q, pues ya sabemos que Q es la tasa de flujo de calor o la tasa de transferencia de calor. ¿Sale? El delta T es la fuerza impulsora del flujo de calor, lo que está haciendo que esto pase de aquí para acá. ¿Sale? Bien.
Entonces, la ecuación iguala la tasa de flujo de calor a la relación entre la fuerza impulsora y la resistencia térmica. Tenemos la fuerza impulsora, que es esta que está aquí, y la resistencia térmica. Entonces, tenemos que la tasa de calor es igual a la fuerza impulsora entre la resistencia. ¿Vale? Ahí está esa definición. Entonces, la resistencia térmica para la transferencia de calor por conducción está dada por la siguiente expresión. Ya la habíamos visto, ya la definimos hace un rato. Esta misma es esta que habíamos transformado nosotros aquí. Es esta misma, la resistencia térmica. Entonces, hablemos de la resistencia térmica. ¿Sale? Bien. Entonces, la resistencia térmica para la transferencia de calor viene expresada como R es igual a X entre K por A. Así de simple, para que no te compliques. ¿Sí? Lo que indica que depende del espesor del material a través del cual fluye el calor, y era parte de las definiciones iniciales, ¿no? Entonces, la resistencia depende del espesor de la pared para este caso, ¿sí? La conductividad térmica del material y del área de transferencia de calor, depende de eso, del espesor, de la transferencia perdón, de la conductividad térmica del material y del área de transferencia de calor. De eso depende la resistencia, el espesor, la conductividad y el área, de eso depende. El recíproco de la resistencia se llama conductancia. Obviamente, si tengo la resistencia, debo de obtener la conductancia. Y esto ya me suena a una clase de electricidad, ¿no? Pero bueno, es que es así. Como estamos hablando de calor y calor es semejante a una energía, si yo obtengo resistencia, tengo que obtener también conductancia. Si la conductancia es la inversa de la resistencia, por lo tanto, la conductancia sería igual a 1 entre R. ¿Sale? Ahí está. Esto sería la conductancia. 1 entre R. Aquí nada más sustituimos los valores de la variable y bueno, nos va a quedar que la conductancia va a ser pues la inversa, ¿no? Lógicamente la conductividad por el área entre el espesor. Y va a tener unidades de watts por Kelvin, ¿sale? Ahí va a estar la conductancia. Entonces, la conductancia térmica es la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo a través de una pared de área y espesor determinados cuando la diferencia de temperaturas entre sus caras opuestas es de 1 Kelvin, ¿sí? Porque 1 Kelvin, bueno, aquí lo podemos ver, aquí es exactamente 1 Kelvin, ¿sale? Entonces, por cada Kelvin, pues va a ir cambiando la conductancia, ¿sale? Entonces, tanto la resistencia como la conductancia dependen de las dimensiones de un sólido, así como la conductancia térmica, una propiedad del material, ¿sí? Entonces, dependen de las dimensiones del sólido que estamos trabajando y de la conductancia. Tanto la resistencia como la conductancia dependen de esas expresiones, ¿sale? Y bueno, cuando la conductancia varía con el tiempo de manera lineal, pues aplicábamos este concepto cuando no conocemos el valor de K. Te digo, depende del material, sustituimos el valor de A o de B, ¿sale? Ahí está. Entonces, la ecuación que habíamos visto anteriormente, la de Q es igual a delta T entre la resistencia, pues bueno, se puede usar rigurosamente tomando un valor promedio menos K. ¿Por qué menos K? Ahorita vamos a ver por qué menos K y por qué la K menos. Bueno, menos K se puede obtener usando el promedio aritmético de los valores individuales de K a las temperaturas superficiales T1 y T2, ¿sí? Ok. Y entonces el valor promedio menos K va a ser igual a K1 más K2 entre 2, ¿vale? Ahí va a estar el valor de promedio de menos. O también se puede hacer calculando la media aritmética de las temperaturas, o sea, temperatura 1 más temperatura 2 entre 2. Obtenemos la temperatura y si tenemos tablas del material, interpolamos y a esa temperatura sacamos el valor de K sin ningún problema, ¿sale? Entonces, utilizando el valor de K a esa temperatura, se puede tomar la variación lineal de K con respecto a la temperatura bajo el signo de integración e integrar la ecuación. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Nos estaremos viendo en el siguiente video.